Los hospitales están diseñados para salvar vidas, pero a lo largo de la historia, los pasillos de algunos centros médicos ocultaron secretos tan oscuros y perturbadores que superan cualquier película de terror. Desde experimentos humanos clandestinos y búnkeres de tortura militar, hasta el abandono total de pabellones psiquiátricos enteros y redes internacionales de tráfico de órganos operadas por cirujanos de alto nivel, este iceberg desciende por los niveles más profundos de la crueldad y la negligencia médica. Prepárate, porque a medida que bajemos la mirada hacia las zonas más restringidas y los expedientes censurados de la medicina global, descubrirás que el verdadero peligro no siempre estuvo en las enfermedades, sino en las personas que vestían la bata blanca. Recuerda dejarme tu like y suscribirte a mi canal para apoyarme a que yo pueda seguir trayéndote más contenido, por favor. También recuerda que te puedo dejar saludos al final de mis vídeos, tú pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos este inquietante descenso. Estamos en el nivel 1. El fantasma de la Dama de Blanco. Ubicado en las faldas del volcán Irazú, el Sanatorio Carlos Durán Cartín abrió sus puertas a principios del siglo XX con un propósito crucial: albergar y aislar a cientos de pacientes que padecían tuberculosis, una enfermedad que en aquella época devastaba poblaciones enteras debido a la falta de tratamientos efectivos. Durante décadas, este complejo funcionó como una comunidad autosustentable donde el aire puro de la montaña y el aislamiento eran las principales herramientas médicas, creando un ambiente de profundo dolor, esperanza y despedidas silenciosas entre los internos y sus familias. El cierre definitivo de sus instalaciones en la década de los 70, provocado por los avances en la medicina y los daños causados por las erupciones volcánicas, dejó una infraestructura monumental abandonada al paso del tiempo y a la vegetación. Fue el vacío de estos pabellones lo que propició el nacimiento de una de las leyendas más arraigadas en el folclore costarricense y latinoamericano. El relato principal gira en torno a la figura de una monja, conocida popularmente como la Dama de Blanco, quien según los testimonios locales perteneció a las Hermanas de la Caridad, la orden religiosa encargada de los cuidados humanitarios en las etapas más crudas del sanatorio. Muchos aseguran haber observado su silueta deambulando a altas horas de la noche por los antiguos pasillos de hospitalización, portando su hábito tradicional y sosteniendo utensilios médicos, en una suerte de rutina eterna orientada a cuidar a aquellos enfermos que nunca lograron salir de las instalaciones. La atmósfera melancólica del sitio se intensifica con un segundo avistamiento recurrente: la manifestación de una niña de corta edad. Los reportes detallan que esta pequeña, que según la creencia popular fue hija de un alto funcionario del sanatorio o una paciente de la sección infantil, suele aparecer en las escaleras principales o asomándose por las ventanas de los pisos superiores, vistiendo ropa de época. Con el auge de las redes sociales y el auge del turismo de misterio, el Sanatorio Durán se transformó en un punto de encuentro para investigadores del fenómeno paranormal de diversas partes del mundo, quienes acuden con equipo de grabación sonora y térmica con la intención de registrar psicofonías o imágenes en la densa niebla que suele cubrir el lugar. Al aproximarnos a este caso desde una perspectiva más humana, es fundamental comprender que más allá de la fascinación por lo desconocido, el sanatorio es un monumento a la vulnerabilidad de nuestra especie ante las crisis de salud del pasado. Cada rincón del edificio albergó historias reales de personas que enfrentaron la incertidumbre de una dolencia incomprendida, y las apariciones atribuidas a la monja y a la niña reflejan, en el fondo, la necesidad colectiva de recordar el consuelo y la inocencia en medio de un escenario marcado históricamente por la fragilidad. Actualmente, las estructuras se mantienen en pie, atrayendo tanto a curiosos como a historiadores, consolidando este rincón costarricense como el epicentro de un fenómeno que fusiona la memoria médica institucional con el misterio popular. Colapso de las vacunas falsas. En el año 2021, mientras el mundo entero atravesaba uno de los períodos más críticos de la crisis sanitaria global, la población de Uganda se encontraba en una carrera desesperada por conseguir protección contra el virus. La escasez de suministros médicos y las largas filas en los centros públicos empujaron a miles de ciudadanos, incluyendo a trabajadores de empresas locales y familias de clase media, a acudir a clínicas y centros de salud privados en Kampala, la capital del país.
Estas instituciones prometían un acceso rápido a la inmunización a cambio de tarifas económicas considerables, aprovechándose de la angustia colectiva y el temor generalizado de la población por salvaguardar su bienestar. El panorama dio un giro alarmante cuando las autoridades sanitarias y las fuerzas de seguridad locales interceptaron una red delictiva operando dentro del propio sistema de salud privado, la cual incluía a médicos y enfermeros con credenciales legítimas. Las investigaciones criminales revelaron que, entre los meses de mayo y junio de ese año, cerca de 1000 personas habían sido inoculadas con sustancias totalmente inertes, específicamente soluciones de agua salada estéril, envasadas en frascos con etiquetas falsificadas que imitaban los logotipos de farmacéuticas internacionales. Los involucrados en el fraude aprovechaban los viales vacíos de los cargamentos oficiales para rellenarlos y comercializarlos de manera clandestina, generando ganancias desmedidas a expensas de la fe pública. La gravedad de este suceso trascendió el ámbito del fraude financiero para convertirse en una catásfera humana de proporciones devastadoras. Las personas que asistieron a estas clínicas regresaron a sus hogares y lugares de trabajo con una falsa sensación de seguridad, creyendo estar protegidas contra la enfermedad, lo que los llevó a relajar sus medidas de precaución y a exponerse involuntariamente a los focos de contagio. Como consecuencia directa de este engaño, decenas de personas desarrollaron cuadros severos de la afección y muchas de ellas terminaron perdiendo la batalla por su vida en sus hogares o al ser ingresadas tardíamente a las unidades de cuidados intensivos reales, sin comprender por qué su salud se deterioraba tan rápido. Analizar este caso desde una dimensión social pone de manifiesto cómo la avaricia puede corromper las instituciones que juraron proteger a la sociedad en sus momentos de mayor desamparo. El escándalo no solo cobró un alto precio en vidas humanas difíciles de cuantificar con exactitud, sino que provocó el arresto de múltiples profesionales de la medicina y un colapso absoluto en la confianza de la ciudadanía hacia el sistema médico privado del país. Este episodio quedó registrado en las crónicas de la salud pública global como un crudo recordatorio de las consecuencias extremas que surgen cuando el lucro desmedido se interpone en la atención humanitaria durante una emergencia mundial. Tragedia del oxígeno adulterado. Durante los meses de abril y mayo del año 2021, la India se convirtió en el epicentro de una de las crisis humanitarias más severas de la historia reciente debido a una segunda ola masiva de contagios. En ciudades como Nueva Delhi, los centros médicos se vieron completamente sobrepasados en cuestión de días. Las camas disponibles se agotaron y las reservas de oxígeno medicinal, un insumo crítico para mantener estables a los pacientes con dificultades respiratorias graves, colapsaron debido a la inmensa demanda. Esta situación desató un escenario de pánico generalizado donde la infraestructura de salud de la capital no daba abasto para canalizar el suministro hacia los tanques hospitalarios, obligando a los médicos a emitir alarmas públicas ante la inminente escasez del recurso. La desesperación de miles de hogares por mantener con vida a sus seres queridos dio pie a la aparición de un despiadado mercado negro en las inmediaciones de los hospitales y en plataformas digitales. Ciudadanos comunes, sin ninguna experiencia médica, se vieron forzados a recorrer las calles recolectando o comprando tanques a precios exorbitantes que multiplicaban su valor real por 10 o 20 veces. El horror se profundizó cuando organizaciones criminales comenzaron a vender cilindros adulterados, rellenándolos con aire común, gases de uso industrial no aptos para el consumo humano o incluso extintores de incendios pintados para simular tanques de oxígeno legítimos, engañando a las familias en su momento más vulnerable. Las consecuencias de este desabasto y adulteración en las salas de urgencias fueron devastadoras para quienes dependían de un flujo constante de ventilación. En múltiples instituciones sanitarias de Nueva Delhi, la presión de los sistemas de soporte vital cayó a cero a mitad de la noche, provocando que decenas de personas en estado crítico entraran en crisis respiratorias fatales en cuestión de minutos, ante la mirada impotente del personal de enfermería que carecía de herramientas para asistirlos. Fuera de los edificios, las escenas eran desgarradoras, con cientos de familiares suplicando en las puertas con tanques vacíos en los brazos o intentando realizar maniobras de reanimación improvisadas en los asientos de sus vehículos particulares. Este episodio dejó una marca indeleble en la sociedad india al evidenciar la fragilidad extrema de los sistemas públicos ante catástrofes de gran magnitud y cómo la vulnerabilidad humana puede ser explotada en contextos de vida o muerte.
Las investigaciones posteriores derivaron en la intervención de las Fuerzas Armadas para escoltar los cargamentos de oxígeno real y en el arresto de numerosos estafadores que lucraron con la asfixia de la población. La tragedia es recordada mundialmente no solo por las fallas logísticas institucionales, sino por el inmenso dolor de una comunidad que tuvo que ver partir a sus miembros debido a la falta de un elemento tan básico y vital como el aire. Brote masivo de VIH por jeringas reutilizadas. Hacia finales de la década de los 80, la ciudad de Elista, capital de la remota República de Kalmukia en la Unión Soviética, se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la medicina euroasiática. En el hospital infantil de dicha localidad, decenas de padres acudían con total confianza para que sus pequeños hijos recibieran tratamientos de rutina o cuidados por afecciones menores. Sin embargo, las instalaciones padecían las consecuencias de un sistema de salud centralizado que sufría de un desabasto crónico de insumos básicos, una realidad que el personal de enfermería intentaba sortear mediante prácticas operativas deficientes y carentes de la supervisión adecuada. El núcleo de la tragedia se desencadenó cuando el personal médico comenzó a reutilizar de manera sistemática jeringas y agujas de vidrio entre diferentes pacientes, omitiendo los rigurosos procesos de esterilización térmica obligatorios para eliminar agentes patógenos. El detonante inicial, según las investigaciones epidemiológicas posteriores, fue el ingreso de un lactante que portaba el virus de inmunodeficiencia humana de forma asintomática. Al emplear el mismo instrumental sin lavar ni hervir adecuadamente en los demás niños del pabellón, la clínica se transformó involuntariamente en un foco de transmisión masiva que alteró el destino de más de 70 pequeños, expandiendo la afección con una rapidez inusitada debido a las constantes inyecciones que formaban parte de las terapias diarias. La dimensión del suceso adquirió matices aún más complejos cuando la transmisión biológica rompió los muros del hospital. Varios de los bebés infectados, que presentaban síntomas iniciales confusos, transmitieron el virus a sus propias madres a través de las microlesiones que suelen producirse de forma natural durante el proceso de lactancia materna, un fenómeno que desconcertó a los pocos especialistas locales que empezaron a notar un patrón atípico de deterioro inmunológico en la comunidad. En un primer momento, el régimen soviético, fiel a su política de hermetismo institucional ante eventos que pusieran en entredicho la eficiencia del Estado, implementó medidas de censura y presión sobre los expedientes clínicos para evitar que la noticia trascendiera a la opinión pública o a los medios de comunicación internacionales. Afrontar la realidad de Elista permite visibilizar el inmenso sufrimiento de las familias trabajadoras que pasaron de buscar la cura de males comunes a enfrentar una condición médica estigmatizada y mortal para la época, todo debido a fallas humanas e institucionales. El caso finalmente salió a la luz gracias al trabajo de periodistas y médicos disidentes en la era de la Glasnost, obligando al gobierno a reconocer el brote y a iniciar un debate nacional sobre las precarias condiciones higiénicas en los hospitales provinciales. El impacto de este acontecimiento perduró por generaciones en la región, quedando indexado como un sombrío ejemplo de cómo la burocracia y la escasez de recursos pueden vulnerar la seguridad de los miembros más indefensos de una sociedad. Incendio del Hospital Sejong en Miryan. La mañana del 26 de enero de 2018 se convirtió en una de las fechas más trágicas para la comunidad de Miryan, una ciudad ubicada al sureste de Corea del Sur. En el Hospital Sejong, una institución especializada principalmente en la atención de adultos mayores y pacientes que requerían cuidados a largo plazo, las actividades diarias apenas comenzaban cuando un fallo en los sistemas de cableado de la sala de urgencias, ubicada en la planta baja, originó un foco de calor que rápidamente se transformó en un incendio de grandes proporciones. El fuego encontró un terreno propicio para expandirse debido a la presencia de materiales inflamables en los acabados del edificio, lo que generó una densa cortina de gases oscuros y altamente tóxicos que ascendió por los cubos de las escaleras y los ductos de ventilación hacia los pisos superiores en cuestión de minutos. El principal factor que jugó en contra de la supervivencia de las personas hospitalizadas fue una grave omisión en la infraestructura de seguridad del inmueble. El hospital no contaba con sistemas de rociadores automáticos contra incendios instalados en sus pabellones, ya que las normativas legales vigentes del país en el momento de su construcción no exigían este equipamiento para centros médicos de ese tamaño específico.
Esta deficiencia técnica impidió que el avance de las llamas fuera contenido en sus etapas iniciales, dejando al personal de guardia completamente desarmado frente a la emergencia y bloqueando las principales vías de evacuación antes de que los equipos de bomberos pudieran arribar al sitio. La evacuación de las salas de internamiento se tornó en una tarea de extrema complejidad y desesperación debido a las condiciones particulares de los pacientes. La gran mayoría de las personas que se encontraban en los pisos superiores eran ancianos con movilidad reducida, personas que padecían enfermedades crónicas avanzadas o pacientes postrados en cama que dependían por completo de la asistencia de terceros para dar un solo paso. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos de los enfermeros y los rescatistas, quienes cargaron a decenas de internos entre el humo cegador, la inhalación de los gases tóxicos cobró un precio devastador, interrumpiendo la vida de 45 personas que no pudieron ponerse a salvo a tiempo. Mirar este suceso desde la perspectiva humana revela el profundo impacto que causó en la sociedad surcoreana, desatando una ola de indignación nacional y cuestionamientos hacia las autoridades sobre la protección que se le brinda a los sectores más vulnerables de la población. Las investigaciones posteriores señalaron las responsabilidades directas de la administración del centro por negligencia en el mantenimiento y por realizar modificaciones arquitectónicas no autorizadas que facilitaron la propagación del humo. Este doloroso siniestro impulsó una reforma integral en las leyes de seguridad civil de Corea del Sur, obligando a cientos de clínicas y asilos a reestructurar sus instalaciones para garantizar que tragedias similares no vuelvan a comprometer la integridad de quienes no pueden defenderse por sí mismos. Estamos en el nivel 2. Charles Cullen, el ángel de la muerte. A lo largo de 16 años, el sistema de salud de los estados de Nueva Jersey y Pensilvania albergó en sus salas a uno de los perfiles más enigmáticos y dañinos de la historia médica estadounidense. Charles Cullen, un enfermero con una apariencia sumamente tranquila y un historial laboral constante, lograba incorporarse con facilidad al personal de diversas clínicas y unidades de cuidados intensivos a pesar de arrastrar consigo un rastro constante de sospechas e irregularidades administrativas. Su labor diaria consistía en velar por el bienestar de personas en estados de salud críticos o delicados, una posición de absoluta confianza que le otorgaba un acceso irrestricto a los contenedores de medicamentos de alta potencia de las instituciones. La realidad detrás de su desempeño laboral salió a la luz a finales del año 2003, cuando una serie de anomalías en los niveles de sustancias cardíacas en pacientes de un hospital de Nueva Jersey despertó las alarmas de los sistemas de seguridad interna y de las fuerzas del orden. Las indagaciones judiciales revelaron que Cullen utilizaba su turno nocturno para ingresar a los sistemas automatizados de farmacia y retirar ampolletas de fármacos como la digoxina, un medicamento empleado para regular el ritmo cardíaco que en cantidades inadecuadas resulta sumamente peligroso, así como dosis excesivas de insulina. El enfermero inyectaba estas sustancias de manera subrepticia en las bolsas de solución salina de pacientes elegidos al azar, terminando con la vida de decenas de personas que se encontraban en pleno proceso de recuperación. Tras ser aprehendido por las autoridades, el cuidador admitió ante los interrogadores haber provocado el deceso de al menos 40 internos, argumentando de manera fría que sus acciones buscaban brindar un supuesto alivio al sufrimiento de los enfermos, a pesar de que muchas de sus víctimas eran personas estables con pronósticos de vida favorables. Sin embargo, los análisis de los expedientes clínicos y los patrones de mortalidad en los 9 centros médicos donde trabajó previamente llevaron a los expertos forenses a estimar que la cifra real de afectados podría superar las 400 personas. Esto fue posible debido a que las instituciones hospitalarias, temiendo el impacto legal y el daño a su reputación pública, preferían rescindir su contrato discretamente en lugar de iniciar investigaciones exhaustivas o dar parte a la policía. La exposición de este caso transformó por completo los protocolos de vigilancia en los hospitales de la Unión Americana, evidenciando los peligros de la falta de comunicación entre entidades de salud al permitir que un individuo con conductas de alto riesgo siguiera ejerciendo la enfermería. El dolor infligido a cientos de familias que confiaron el cuidado de sus seres queridos a un profesional de la salud dejó una huella imborrable en la sociedad, que observó con asombro cómo las fallas burocráticas pueden desproteger a los miembros más frágiles de una comunidad. Condenado a múltiples cadenas perpetuas consecutivas, Cullen permanece bajo reclusión permanente, mientras su historia es analizada mundialmente como un ejemplo de las consecuencias de la negligencia institucionalizada.
Tragedia de la talidomida. Hacia finales de la década de los 50, las clínicas y consultorios obstétricos de gran parte de Europa comenzaron a recomendar con entusiasmo un nuevo e innovador compuesto farmacéutico denominado talidomida. Promocionado por sus desarrolladores como un sedante completamente inofensivo, eficaz y seguro, el fármaco se convirtió rápidamente en la solución predilecta para que los médicos ayudaran a las mujeres embarazadas a mitigar los incómodos síntomas de las náuseas matutinas durante el primer trimestre de gestación. La confianza en el producto era tal que en países como Alemania Occidental y el Reino Unido se comercializaba de forma masiva, presentándose como una alternativa ideal para brindar confort a las futuras madres en una etapa tan crucial de sus vidas. El panorama idílico se desmoronó de manera dramática a principios de los años 60, cuando los servicios de neonatología de múltiples hospitales europeos empezaron a registrar un incremento atípico, alarmante y sin precedentes en los índices de nacimientos con alteraciones en el desarrollo físico. Miles de bebés nacían presentando focomelia, una condición médica infrecuente caracterizada por la ausencia o el desarrollo extremadamente reducido de los huesos largos en los brazos y las piernas, lo que hacía que las manos o los pies emergieran casi directamente del torso. Las investigaciones médicas independientes, impulsadas por el desconcierto de los especialistas, establecieron un vínculo directo e inequívoco entre estas complejas anomalías congénitas y el consumo de la talidomida durante las primeras semanas de formación del embrión. La revelación del caso destapó una profunda crisis ética al evidenciar que la compañía farmacéutica alemana responsable de su creación había omitido realizar pruebas prenatales rigurosas y estudios a largo plazo antes de lanzar el producto al mercado global. A pesar de haber recibido reportes tempranos sobre efectos secundarios relacionados con alteraciones nerviosas en pacientes adultos, la empresa mantuvo la distribución del sedante, priorizando los intereses comerciales y aprovechando las enormes lagunas regulatorias de la época en materia de aprobación de medicamentos. El impacto de esta omisión institucional alteró de forma permanente el destino de más de 10.000 familias en todo el mundo, cuyos hijos debieron crecer adaptándose a un entorno que no estaba diseñado para sus necesidades físicas particulares. Abordar la memoria histórica de este suceso permite visibilizar las duras batallas legales y sociales que debieron emprender los padres de los niños afectados para exigir que las corporaciones y los estados asumieran su responsabilidad humanitaria mediante indemnizaciones y soporte médico vitalicio. El dolor colectivo derivado de esta catástrofe sanitaria impulsó una reestructuración absoluta en las leyes de farmacovigilancia a nivel internacional, exigiendo desde entonces protocolos de seguridad extremadamente estrictos y pruebas de toxicidad rigurosas antes de autorizar cualquier sustancia para el consumo humano. La historia de la talidomida quedó grabada en los anales de la medicina como un recordatorio permanente de la responsabilidad que recae sobre la ciencia cuando se trata de proteger la integridad de las nuevas generaciones. Horror del Memorial Medical Center. A finales de agosto del año 2005, el azote del huracán Katrina sobre la ciudad de Nueva Orleans desencadenó una de las emergencias civiles más complejas en la historia de la Unión Americana. En el Memorial Medical Center, un importante complejo hospitalario de la región, el personal de guardia y cientos de pacientes se prepararon para resistir el impacto inicial de la tormenta. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó cuando los diques de la ciudad cedieron, provocando que las aguas inundaran por completo las plantas bajas y dejaran al edificio aislado en medio de una enorme laguna urbana. De forma casi inmediata, los generadores principales fallaron, interrumpiendo el suministro eléctrico, los sistemas de agua potable y el funcionamiento del aire acondicionado en una época donde las temperaturas exteriores superaban los 35 grados centígrados. El interior del hospital se transformó rápidamente en un entorno de profundo sufrimiento y desesperación a lo largo de 5 días de aislamiento absoluto. Sin ventilación, con un calor sofocante que volvía el aire casi irrespirable y rodeados por la descomposición de los desechos, los médicos y enfermeros tuvieron que continuar sus labores a la luz de las linternas, mientras el nivel del agua afuera impedía la llegada de embarcaciones de rescate masivo. La situación se tornó crítica en el ala de cuidados intensivos y en la sección administrada por una compañía externa para enfermos crónicos terminales, donde las máquinas de soporte vital dejaron de funcionar, obligando al personal a realizar ventilación manual durante horas para sostener la respiración de los internos más graves.
Ante la lentitud de las tareas de evacuación por vía aérea y el agotamiento físico extremo del personal, se tuvieron que implementar criterios de triaje, es decir, la clasificación de prioridad de atención, totalmente inusuales y desgarradores. Se tomó la determinación de evacuar primero a los pacientes que podían caminar y valerse por sí mismos, dejando para el final a las personas con órdenes de no reanimación o en estados de inconsciencia profunda cuya movilización a través de las escaleras oscuras resultaba casi imposible. En este contexto de colapso logístico y ante la creencia de que el rescate no llegaría a tiempo para evitar una agonía prolongada debido al calor extremo, un grupo de profesionales de la salud tomó la compleja y controvertida decisión de administrar dosis elevadas de sustancias sedantes y analgésicos a varios de los internos en estado crítico, con la intención de mitigar su sufrimiento, lo que terminó por acelerar el cese de sus funciones vitales. La posterior localización de más de 40 cuerpos en el edificio una vez que las aguas retrocedieron desató una intensa investigación judicial y un debate ético que conmocionó a la opinión pública internacional. La sociedad civil y las asociaciones médicas se dividieron profundamente entre quienes criminalizaban las acciones del personal de guardia y quienes los defendían, argumentando que los profesionales habían sido abandonados por las instituciones gubernamentales en una situación de desastre sin precedentes. El caso del Memorial Medical Center transformó las directrices de preparación hospitalaria ante catástrofes climáticas, quedando registrado como un sombrío ejemplo de los dilemas éticos extremos a los que puede enfrentarse la medicina cuando las estructuras de apoyo del Estado se desvanecen por completo. El ángel de la muerte de Lincolnshire. A principios del año 1991, la sala de pediatría del Hospital Grantham Stephen, en el condado de Lincolnshire, Inglaterra, comenzó a registrar una secuencia totalmente inusual, alarmante y desconcertante de emergencias médicas en su pabellón infantil. Niños pequeños que habían sido ingresados por condiciones médicas menores o rutinarias, como infecciones respiratorias leves o problemas gástricos comunes, sufrían repentinamente colapsos cardíacos o caídas drásticas en sus niveles de azúcar a las pocas horas de haber sido instalados en sus camas. El desconcierto de los médicos especialistas aumentaba al notar que estas crisis ocurrían casi siempre durante los turnos nocturnos o en momentos de baja afluencia de personal, desafiando todo diagnóstico lógico para la medicina de la época. La incertidumbre de las autoridades hospitalarias dio paso a una investigación policial formal cuando los análisis de laboratorio de uno de los pequeños sobrevivientes revelaron concentraciones de insulina artificial de proporciones desmesuradas, imposibles de haber sido generadas de forma natural por el propio organismo del menor. Las pesquisas de las fuerzas del orden se concentraron de inmediato en el personal de enfermería con acceso a los tratamientos, apuntando directamente hacia una joven enfermera en formación llamada Beverly Allitt. Las bitácoras operativas demostraron que Allitt era el único factor común en todos los incidentes. Se encontraba a solas con las víctimas o era la encargada de administrar las dosis de medicamentos justo antes de que se desencadenaran las crisis respiratorias y cardíacas. El modus operandi de la cuidadora, según se determinó en los tribunales, consistía en aprovechar los momentos de vulnerabilidad y la total confianza de los padres para inyectar de forma subrepticia altas dosis de insulina, potasio o incluso burbujas de aire en los sistemas de canalización de los pequeños. Estas acciones terminaron con la vida de 4 menores de edad e intentaron interrumpir las funciones vitales de otros 9, provocando en algunos de los sobrevivientes daños neurológicos permanentes debido a la falta prolongada de oxígeno durante los paros cardíacos provocados. Lo que más consternó a la sociedad británica durante el proceso judicial fue la total ausencia de un motivo aparente o un beneficio económico. Los analistas psiquiátricos sugirieron posteriormente que las acciones de Allitt respondían a un severo trastorno conocido como síndrome de Munchausen por poderes, donde el agresor inflige daño a las personas a su cargo con el único fin de llamar la atención, recibir compasión y ser reconocido por su supuesta labor de auxilio en las maniobras de reanimación. Exponer la realidad de este suceso transformó profundamente las medidas de seguridad y los criterios de contratación del personal de enfermería en el sistema de salud del Reino Unido, evidenciando los peligros de no contar con una supervisión rigurosa sobre el manejo de sustancias controladas en las áreas de pediatría. El inmenso dolor de las familias que acudieron a una institución médica buscando el alivio de sus hijos y se toparon con una conducta tan dañina dejó una marca imborrada en la opinión pública internacional.
Condenada a múltiples cadenas perpetuas, allí permanece recluida en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad, siendo recordada en los anales de la criminología médica como un doloroso ejemplo de cómo la fragilidad de la infancia puede ser vulnerada por quienes juraron brindarles protección. Incendio de la clínica psiquiátrica de Ramensky. La madrugada del 26 de abril de 2013 se tornó trágica para la localidad de Ramensky, un asentamiento ubicado en la periferia de Moscú, Rusia. En la clínica psiquiátrica provincial de la zona, una antigua y modesta estructura construida en gran parte con materiales de madera, los internos descansaban bajo los efectos de tratamientos médicos profundamente sedantes, diseñados para mantener la estabilidad emocional y física de los pacientes durante las horas de la noche. Sin embargo, un repentino fallo en los sistemas de calefacción o cableado en una de las salas comunes originó un foco de calor que devoró el entramado de madera del edificio en cuestión de minutos, propagando el humo tóxico por todo el pabellón de manera fulminante. El factor estructural que selló el destino de las personas dentro del nosocomio fue un conjunto de severas deficiencias en las medidas de evacuación y protección civil. Con la intención de evitar que los internos con cuadros psiquiátricos complejos pudieran abandonar las instalaciones por su cuenta o lesionarse en el exterior, la administración había instalado rejas de hierro fijas y reforzadas en la totalidad de las ventanas de los dormitorios. Esta medida de contención impidió cualquier intento de escape alterno cuando las llamas bloquearon las salidas principales, dejando a los ocupantes completamente atrapados en un entorno que se llenaba de monóxido de carbono a gran velocidad. La vulnerabilidad humana se manifestó de la forma más cruda debido a las condiciones de salud de las víctimas y a las dificultades logísticas externas. La gran mayoría de los internos, al encontrarse bajo el influjo de la fuerte medicación nocturna, carecían de los reflejos y la lucidez necesarios para reaccionar ante la emergencia, permaneciendo en sus espacios de descanso mientras la atmósfera se volvía inhabitable. A este panorama se sumó que la estación de bomberos más cercana se encontraba a varios kilómetros de distancia y las vías de acceso rural estaban parcialmente obstruidas, lo que retrasó la llegada de los equipos de auxilio por más de una hora, tiempo suficiente para que el siniestro terminara con la vida de 38 personas, logrando salvarse únicamente una enfermera y 2 pacientes. Este triste acontecimiento conmovió profundamente a la opinión pública rusa y desató severas críticas hacia el estado de la infraestructura de salud mental en las provincias del país, evidenciando el abandono institucional que sufrían estos centros médicos alejados de las grandes urbes. Las autoridades iniciaron investigaciones penales contra los directivos de la clínica por violaciones sistemáticas a las normas de seguridad contra incendios y por mantener en uso edificaciones obsoletas para el cuidado de personas desvalidas. El desastre de Ramensky impulsó una revisión nacional de las condiciones de habitabilidad en los asilos y centros de salud mental, quedando en la memoria colectiva como un doloroso testimonio de cómo las medidas de aislamiento físico, combinadas con la falta de previsión, pueden desproteger a los miembros más vulnerables de una sociedad. Estamos en el nivel 3. Proyecto MKUltra. A finales de la década de los 50 y principios de los 60, el Instituto Alain Memorial de Montreal, un prestigioso centro psiquiátrico adscrito a la Universidad McGill en Canadá, se convirtió en el escenario de una de las transgresiones éticas más severas en la historia de la medicina moderna. Bajo la dirección del Dr. Donald Ewen Cameron, una figura de gran renombre en el ámbito de la salud mental de la época, las instalaciones recibieron financiamiento subrepticio a través de una organización fachada de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Este flujo de recursos económicos tenía como objetivo integrar al hospital en el programa secreto MKUltra, una iniciativa orientada a descubrir métodos eficaces de control mental y modificación de la conducta humana en el contexto de la Guerra Fría. El aspecto más doloroso de este suceso radica en el perfil de los pacientes que ingresaban al instituto y en el engaño al que fueron sometidos junto con sus familias. Personas comunes acudían de forma voluntaria a la clínica buscando alivio para afecciones emocionales menores o tratables, tales como ansiedad, depresión posparto o trastornos de adaptación derivados del estrés cotidiano.
Lejos de recibir terapias convencionales y humanitarias, estos individuos fueron utilizados sin su consentimiento informado como sujetos de experimentación para probar teorías extremas de reestructuración cognitiva desarrolladas por Cameron, quien sostenía que para sanar una mente perturbada primero era necesario borrar por completo su personalidad previa. Para alcanzar este estado de tabula rasa, el personal médico implementó un método denominado conducción psíquica, el cual sometía a los internos a condiciones de absoluto aislamiento y desorientación sensorial. Los tratamientos incluían inducir estados de coma artificial mediante potentes fármacos que se prolongaban por semanas, así como la aplicación de sesiones de electroshocks que multiplicaban por 30 la potencia considerada segura en los protocolos médicos normales. Mientras las personas se encontraban en estos períodos de vulnerabilidad física y mental, se les administraban dosis masivas de sustancias psicotrópicas experimentales como el LSD y se colocaban audífonos en sus cabezas que reproducían, de manera ininterrumpida durante días enteros, frases grabadas en bucle que buscaban reprogramar sus patrones de pensamiento. La exposición de estas prácticas en la década de los 70 desató un escándalo internacional que alteró de forma permanente la vida de los sobrevivientes, muchos de los cuales abandonaron la institución con daños neurológicos severos, amnesia retrógrada total que les impedía reconocer a sus propios hijos y serias dificultades para reintegrarse a la sociedad. Las familias afectadas emprendieron largas e intensas batallas legales contra el gobierno canadiense y las agencias estadounidenses para exigir el reconocimiento del daño humano infligido dentro de un entorno que debió ser un refugio de sanación. Este capítulo del Instituto Allan Memorial permanece en los anales de la bioética global como un crudo testimonio de cómo la ciencia puede despojarse de su empatía y vulnerar la dignidad de los individuos cuando se priorizan los intereses geopolíticos sobre los derechos fundamentales de las personas. Niels Hogel y las paradas cardíacas provocadas. Entre los años 2000 y 2005, el entorno de los hospitales de Oldenburgo y Delmenhorst, en el norte de Alemania, albergó una de las conductas más perjudiciales de las que se tenga registro en el sistema de salud europeo. Niels Hogel, un enfermero que se integraba con facilidad a los equipos de terapia intensiva, comenzó a desarrollar un patrón de comportamiento sumamente destructivo hacia las personas que se encontraban en las fases más delicadas de su recuperación. El personal médico solía ver con asombro la frecuencia con la que los pacientes bajo la supervisión de este enfermero entraban en crisis imprevistas, requiriendo maniobras de reanimación de emergencia a cualquier hora del día. El trasfondo de estas emergencias recurrentes ocultaba una realidad alarmante que fue descubierta tras minuciosos análisis clínicos. Hogel aprovechaba sus momentos a solas con los internos para introducir de forma directa en sus sistemas de canalización sustancias como la agmalina y la lidocaína, medicamentos que en dosis inadecuadas alteran gravemente el ritmo del corazón y bloquean las funciones circulatorias. Su único propósito al provocar estos colapsos masivos era orquestar él mismo los esfuerzos de rescate médico, buscando destacar frente a sus superiores y compañeros de turno como un profesional altamente capacitado, hábil y templado bajo situaciones de extremo estrés, alimentando así su necesidad de reconocimiento profesional. El desenlace de sus acciones se tornó trágico cuando un compañero de enfermería lo sorprendió inyectando un fármaco no prescrito a un paciente que desmejoró de forma instantánea, dando inicio a una exhaustiva auditoría médica y judicial que se prolongó por más de una década. Al exhumar los restos de decenas de personas que habían partido de forma sospechosa durante sus guardias, los peritos forenses hallaron rastros inconfundibles de los compuestos cardíacos en sus tejidos. Los tribunales alemanes lo hallaron responsable directo de culminar con la vida de 85 pacientes, convirtiéndose en el caso más grave de pérdidas humanas provocadas por un solo individuo en la historia de la posguerra en esa nación, aunque las autoridades estiman que la cifra real de personas afectadas podría superar las 200 debido a la falta de registros claros en los casos que fueron cremados. La exposición de esta conducta puso de manifiesto graves deficiencias en los canales de comunicación y de control interno de las instituciones hospitalarias involucradas, las cuales, al detectar irregularidades en los índices de mortalidad de los pabellones de Hogel, optaron inicialmente por otorgarle cartas de recomendación para facilitar su traslado a otros centros de salud en lugar de confrontar la situación con la justicia. El inmenso dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos en un espacio destinado a la prolongación de la vida transformó radicalmente las normativas de control farmacológico en Alemania, implementando sistemas de doble verificación para medicamentos críticos y auditorías automatizadas de mortalidad.
El nombre de este enfermero permanece indexado mundialmente como un ejemplo de las consecuencias extremas que pueden ocurrir cuando las estructuras de vigilancia hospitalaria priorizan el silencio administrativo por encima del bienestar de las personas. Masacre silenciosa del Hospital Psiquiátrico de Barbacena. A lo largo de gran parte del siglo XX, las afueras de la ciudad de Barbacena, en el estado de Minas Gerais, albergaron una institución de salud mental que se convirtió en el escenario de una de las mayores tragedias humanitarias de América del Sur. Fundado originalmente en 1903 como el Hospital Colonia de Barbacena, este centro fue concebido en sus inicios para ofrecer asistencia psiquiátrica especializada a la región. Sin embargo, con el paso de las décadas, las instalaciones sufrieron una degradación operativa absoluta, transformándose en un destino de reclusión forzada donde el criterio médico pasó a un segundo plano, siendo utilizado por el propio entramado social y político como un depósito humano para ocultar a colectivos marginados de las grandes urbes. La realidad interna de la institución adquirió matices desoladores cuando el perfil de los ingresados se desvió por completo de las patologías mentales. Cerca del 70% de los internos no padecían ningún trastorno psiquiátrico al momento de cruzar las puertas. Se trataba de opositores políticos, personas en situación de calle, madres solteras, alcohólicos, minorías étnicas y ciudadanos que resultaban incómodos para las élites locales o las estructuras de poder vigentes. Estas personas eran trasladadas masivamente en vagones de tren de carga, conocidos popularmente en la época como el tren de los locos, y al ingresar al complejo se les despojaba de sus identidades, sus pertenencias y sus nombres, asignándoles únicamente un número de registro en un entorno sobrepoblado que multiplicaba por 10 su capacidad física original. Las condiciones de vida dentro de los pabellones se tornaron en una experiencia infrahumana marcada por el abandono institucional absoluto. Los internos debían subsistir sin acceso a ropa adecuada para soportar el intenso frío de la región montañosa, viéndose obligados a dormir sobre paja o directamente en suelos de cemento cubiertos de humedad. La escasez crónica de alimentos redujo la dieta diaria a porciones mínimas que desnutrieron gravemente a la población, al punto que muchos se veían forzados a beber agua de los conductos de desagüe abiertos que cruzaban los patios comunes. A esta precariedad se sumaba la aplicación indiscriminada de castigos corporales, duchas de agua helada a altas presiones y terapias de electroshock sin control, lo que mermó la salud de los recluidos y provocó que más de 60.000 personas terminaran con su existencia dentro de los muros del hospital. La magnitud del desastre humano en Barbacena alcanzó niveles corporativos alarmantes cuando el alto índice de fallecimientos superó la capacidad de los cementerios locales del complejo. La administración del hospital comenzó a comercializar de manera clandestina los restos de los pacientes que no eran reclamados por sus familias, vendiéndolos a diversas facultades de medicina de todo el país para ser utilizados en clases de anatomía y estudios científicos, lucrando directamente con el trágico desenlace de los internos. Este proceso de explotación silenciosa se prolongó hasta que una serie de reportajes periodísticos y fotografías impactantes publicados a finales de la década de los 70 expusieron el horror ante la opinión pública internacional, forzando un proceso paulatino de reforma psiquiátrica y el cierre de los pabellones de aislamiento. La memoria histórica de Barbacena permanece en los anales de la salud pública como un crudo testimonio de cómo los prejuicios sociales y la falta de supervisión del Estado pueden despojar a los individuos de su dignidad básica y convertirlos en víctimas del olvido colectivo. Experimento de Tuskegee en el Hospital de Alabama. En el año 1932, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, en colaboración con el prestigioso Instituto Tuskegee de Alabama, dio inicio a una de las investigaciones clínicas más controvertidas y éticamente devastadoras del siglo XX. El proyecto se enfocó en una población de aproximadamente 600 hombres de origen afroamericano, en su gran mayoría aparceros de escasos recursos que habitaban las zonas rurales del condado de Macon. Atraídos por la promesa de recibir un programa integral de atención médica gratuita, almuerzos sin costo durante las jornadas de revisión y la cobertura de los gastos funerarios en caso de fallecimiento, estos ciudadanos se integraron de forma voluntaria a un protocolo del que desconocían las verdaderas intenciones de los científicos. El núcleo del engaño radicó en la distorsión absoluta de la información que se les proporcionaba a los participantes sobre su estado de salud real.
Cerca de 400 de los hombres seleccionados padecían sífilis antes de ingresar al estudio, una condición que los médicos les ocultaron deliberadamente bajo el difuso argumento de que sufrían de mala sangre, un término coloquial de la época que englobaba diversas dolencias genéricas. El verdadero objetivo de los investigadores no era curar a la población, sino realizar un seguimiento observacional a largo plazo para documentar de manera minuciosa cómo la afección avanzaba de forma natural a través de los años, dañando progresivamente los sistemas neurológico, cardiovascular y óseo de los individuos. La transgresión humanitaria alcanzó niveles críticos a mediados de la década de los 40, cuando la penicilina se consolidó a nivel mundial como el tratamiento estándar, altamente efectivo y seguro para erradicar por completo dicha afección. A pesar de contar con la herramienta científica para sanar a los participantes, los directores del experimento tomaron la determinación de negarles el acceso al antibiótico, llegando al extremo de intervenir ante las juntas médicas locales y los centros de reclutamiento militar para evitar que los sujetos del estudio recibieran tratamiento por otras vías. Como consecuencia directa de este bloqueo deliberado, decenas de hombres desarrollaron fases terminales de la enfermedad que terminaron con sus vidas, mientras que muchas de sus parejas resultaron infectadas y varios niños nacieron con afecciones congénitas derivadas de la falta de atención. La paralización definitiva del proyecto ocurrió hasta el año 1972, luego de que Peter Buxton, un investigador de epidemiología del propio Servicio de Salud, filtrara la documentación del caso a la prensa internacional, desatando una ola de indignación pública que forzó la intervención de los tribunales y del Congreso estadounidense. Este acontecimiento transformó de manera radical las leyes de bioética a nivel global, impulsando la creación de comités de revisión independientes y la obligatoriedad del consentimiento informado estricto en cualquier estudio con seres humanos. El caso Tuskegee permanece en la memoria social como un profundo llamado de atención sobre los peligros de instrumentalizar la salud de las comunidades más vulnerables, dejando una huella de desconfianza histórica que los sistemas sanitarios han tenido que resarcir mediante décadas de transparencia y disculpas institucionales. Las gemelas de la psiquiatría. A finales de la década de los 70, la opinión pública británica se vio confrontada por la historia de June y Jennifer Gibbons, dos hermanas nacidas en el seno de una familia de inmigrantes caribeños radicada en Gales. Desde su temprana infancia, las pequeñas desarrollaron un rechazo absoluto a interactuar con el entorno social que las rodeaba, una conducta que se intensificó debido al acoso escolar y al aislamiento cultural que experimentaban en su localidad. Este repliegue emocional las llevó a consolidar un vínculo de dependencia mutua tan estrecho que dejaron de hablar con cualquier otra persona, refugiándose en el uso exclusivo de un lenguaje propio, veloz y totalmente indescifrable para los adultos, además de replicar de forma exacta y simultánea los movimientos corporales de la otra. Al entrar en la adolescencia, las jóvenes comenzaron a canalizar su compleja dinámica psicológica a través de la escritura de novelas de ficción y, posteriormente, en conductas delictivas menores que incluyeron actos de vandalismo y alteración del orden público en su vecindario. Las autoridades judiciales de la época, desconcertadas por el mutismo selectivo de las hermanas y la imposibilidad de evaluar su estado mental mediante los canales tradicionales, tomaron en 1982 una determinación sumamente drástica: ordenar su ingreso por tiempo indefinido en el Hospital Broadmoor, una institución psiquiátrica de máxima seguridad destinada al internamiento de individuos con perfiles de alta peligrosidad civil. Esta decisión institucional separó a las jóvenes de su entorno familiar y las sumergió en una rutina hospitalaria rigurosa que se prolongaría por 11 años, un período en el que la administración intentó tratarlas mediante esquemas de medicación pesada y pabellones de aislamiento que, lejos de ayudarlas, agudizaron su angustia y su dependencia mutua. El aspecto más enigmático de su reclusión se manifestó en el desarrollo de un pacto existencial secreto que ambas plasmaron en sus diarios personales a lo largo de los años. Las hermanas llegaron a la profunda convicción de que la presencia física de una bloqueaba el desarrollo y la libertad de la otra, concluyendo que para que una de ellas pudiera tener una vida normal y comunicarse con el resto del mundo, la otra debía abandonar este plano terrenal. Tras una larga preparación psicológica y en la víspera de su traslado programado a una clínica de menor seguridad en 1993, Jennifer comunicó a una periodista cercana que ya había tomado la decisión de marcharse.
Pocas horas después del trayecto en ambulancia, la joven de 29 años desmejoró repentinamente de forma letal debido a una miocarditis aguda, una inflamación del corazón que los peritos forenses no lograron asociar con ninguna sustancia externa o lesión física. La partida de Jennifer transformó de manera radical el comportamiento de Jun, quien a partir de ese momento comenzó a hablar con total fluidez, a integrarse a las dinámicas de su comunidad, y a expresar que su hermana se había sacrificado voluntariamente por su bienestar. Este desenlace desató severos cuestionamientos hacia los protocolos de internamiento del sistema de salud británico, evidenciando cómo el confinamiento prolongado en centros de máxima seguridad puede deteriorar la salud mental de personas que requerían una intervención humanitaria y especializada. El caso de las llamadas gemelas silenciosas permanece indexado en los anales de la psiquiatría global como un testimonio profundamente complejo sobre las fronteras de la dependencia emocional y las consecuencias del desamparo institucionalizado ante dinámicas psicológicas incomprendidas. Estamos en el nivel 4. Red de tráfico de órganos del Hospital de Kosovo. Hacia finales del año 2008, las afueras de Pristina, la capital de Kosovo, se convirtieron en el epicentro de una de las investigaciones delictivas más complejas del sistema de justicia internacional, tras destaparse las actividades de la Clínica Medicus. En este centro médico privado de apariencia legítima, un selecto grupo de cirujanos y urólogos locales, en complicidad con especialistas extranjeros de alto nivel, aprovechaban las lagunas institucionales y la inestabilidad política de la región de la posguerra para operar una infraestructura clandestina de trasplantes. La red criminal se estructuraba conectando a pacientes con un poder adquisitivo muy elevado, procedentes de países occidentales como Israel, Canadá y los Estados Unidos, con donantes en situaciones de extrema vulnerabilidad económica originarios de Europa del Este y Asia Central. El modus operandi de la organización se basaba en el engaño y la explotación sistemática de la necesidad humana, atrayendo a personas de sectores precarizados de Rusia, Moldavia o Turquía mediante falsas promesas de empleo o compensaciones económicas que oscilaban entre los 10.000 y 15.000 euros a cambio de un riñón. Una vez que los donantes arribaban a Kosovo, eran trasladados de inmediato a las salas de cirugía de la clínica, donde se les extraían los órganos en condiciones que omitían los protocolos de seguimiento médico postoperatorio indispensables para su recuperación a largo plazo. De forma casi simultánea en los quirófanos contiguos, los receptores eran intervenidos recibiendo los tejidos ilícitos tras haber desembolsado tarifas que superaban los 100.000 euros, dinero que era distribuido entre los médicos operadores y los facilitadores internacionales de la red. La dimensión transnacional del escándalo estalló de manera pública cuando un joven donante de origen turco colapsó por debilidad severa en las salas de espera del aeropuerto de Pristina poco después de haber sido dado de alta de la clínica, lo que despertó las alarmas de los oficiales de migración y de los servicios de seguridad de las Naciones Unidas. Las pesquisas judiciales posteriores, coordinadas por la misión de la Unión Europea en Kosovo, por sus siglas, EULEX, revelaron que muchos de los donantes nunca recibieron las compensaciones económicas prometidas o fueron abandonados a su suerte en sus países de origen con secuelas de salud crónicas y sin recursos para atenderlas. La intervención legal derivó en la clausura definitiva del inmueble, el retiro de licencias médicas y la emisión de órdenes de captura internacionales contra prominentes cirujanos que justificaban sus actos bajo supuestos acuerdos humanitarios privados. Analizar los hechos de la Clínica Medicus pone de relieve cómo las redes de delincuencia organizada pueden infiltrar y corromper el ejercicio de la medicina para mercantilizar la integridad física de las comunidades desprotegidas en favor de un lucro desmedido. El caso es considerado en las crónicas de la bioética y el derecho internacional como uno de los ejemplos más documentados y severos de tráfico de órganos en la era moderna, evidenciando las fallas de control sanitario transfronterizo y forzando a los gobiernos a endurecer las normativas penales contra el turismo de trasplantes. Las condenas impuestas a los directivos del centro médico dejaron un precedente histórico en la región, quedando grabado como un recordatorio del peligro que corren las poblaciones vulnerables cuando los recursos de la ciencia médica se despojan de sus principios éticos fundamentales. Hospital Psiquiátrico Clínico de El Salvador.
Durante los años más intensos de la guerra civil en El Salvador, el Hospital Psiquiátrico de San Salvador, conocido coloquialmente en el ámbito institucional por sus precarias condiciones en esa época, se convirtió en el escenario de una crisis humanitaria silenciosa y devastadora. En la década de los 80, el conflicto bélico provocó que el Estado redirigiera casi la totalidad de sus recursos económicos hacia el esfuerzo militar, dejando al sistema de salud pública y, de manera más severa, a las instituciones de salud mental en un estado de desamparo absoluto. Los pabellones del nosocomio, diseñados para albergar y tratar a personas con trastornos psiquiátricos complejos, sufrieron una degradación operativa total, transformándose en zonas de hacinamiento donde los pacientes quedaban desprotegidos frente a la escasez crónica de insumos básicos y al aislamiento del mundo exterior. El núcleo del sufrimiento de los internos radicaba en las deplorables condiciones de habitabilidad y nutrición a las que fueron sometidos durante los períodos de mayor inestabilidad social. La falta de presupuesto redujo las raciones de alimentos a niveles de subsistencia, provocando cuadros de desnutrición extrema que debilitaron de forma irreversible los sistemas inmunológicos de la población recluida. A este panorama se sumó el desabasto absoluto de medicamentos psiquiátricos esenciales, lo que forzó al escaso personal de guardia a recurrir a métodos de contención física severos y rudimentarios para manejar las crisis de los internos, dejando espacio para que se cometieran abusos físicos e irregularidades administrativas en un entorno donde no existía supervisión civil ni de organismos de derechos humanos. La dimensión más sombría de este episodio se manifestó en el destino final de las personas que no lograban sobrevivir a las epidemias internas, el frío y la falta de alimentación. Dado que muchos de los pacientes habían sido abandonados por sus familias debido al estigma social o al desplazamiento forzado provocado por los combates en las zonas rurales, un alto porcentaje de los cuerpos nunca eran reclamados en la morgue institucional. Ante la imposibilidad logística y económica de costear servicios funerarios individuales y con los cementerios públicos locales colapsados por las bajas de la guerra, la administración del hospital tomó la determinación de realizar entierros masivos y clandestinos dentro de los propios terrenos baldíos y fosas del complejo hospitalario, sepultando de forma anónima a decenas de ciudadanos desvalidos. El descubrimiento y la posterior denuncia de estas fosas comunes tras la firma de los acuerdos de paz en la década de los 90 desataron una profunda indignación y revelaron el nivel de vulnerabilidad al que fueron expuestos los sectores más frágiles de la sociedad salvadoreña durante el conflicto armado. El caso es recordado en las crónicas de la salud pública latinoamericana como un crudo testimonio de cómo la violencia estructural y el abandono estatal pueden despojar a los individuos de su dignidad básica, incluso después de la muerte. Las posteriores reformas en materia de derechos humanos y salud mental en el país buscaron reestructurar estas instituciones para asegurar la transparencia en sus registros y garantizar que el cuidado de las personas desvalidas nunca vuelva a ser invisibilizado por los contextos de crisis nacional. Experimentos de esterilización en los hospitales de Xinjiang. A partir de mediados de la década de 2010, diversas investigaciones periodísticas internacionales y reportes de organismos de derechos humanos comenzaron a documentar una sistemática y alarmante instrumentalización de la infraestructura sanitaria en la región autónoma uigur de Xinjiang, al noroeste de China. En múltiples hospitales provinciales y clínicas comunitarias de la zona, el ejercicio de la medicina tradicional fue supuestamente relegado para dar paso a la ejecución de directrices estatales orientadas a alterar la composición demográfica de la región, enfocándose de manera particular en las mujeres pertenecientes a las minorías étnicas uigur y kazaja, de mayoría musulmana. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes y personal médico exiliado, los centros de salud se transformaron en extensiones de los mecanismos de control del Estado, donde se implementaron de forma masiva procedimientos de esterilización forzada, abortos obligatorios en etapas avanzadas de gestación e implantación compulsiva de dispositivos intrauterinos, por sus siglas, DIU. El aspecto más crítico de estas intervenciones radicaba en la coacción absoluta y la ausencia total de un consentimiento informado por parte de las pacientes, quienes acudían a las clínicas bajo amenazas de severas sanciones administrativas, multas económicas exorbitantes o el confinamiento de sus familias en los centros de reeducación de la provincia si se negaban a colaborar.
Las bitácoras operativas y las estadísticas oficiales de la región, analizadas por expertos internacionales, revelaron anomalías demográficas sin precedentes, registrando caídas de hasta un 80% en las tasas de natalidad en los condados con mayor densidad de población uigur en un período de apenas 3 años. Muchas de las mujeres sometidas a estos procesos quirúrgicos expresaron haber recibido inyecciones de sustancias desconocidas o haber sido intervenidas bajo engaños, sufriendo secuelas físicas crónicas, traumas psicológicos profundos y la pérdida irreversible de su capacidad reproductiva dentro de instalaciones que debían velar por su bienestar biológico. La exposición global de estos expedientes clínicos desató una intensa controversia geopolítica y encendidos debates en el seno de las Naciones Unidas, donde diversos comités humanitarios calificaron estas prácticas hospitalarias como una campaña de asimilación forzada y una violación flagrante a los derechos reproductivos fundamentales de las comunidades minoritarias. Por su parte, el gobierno de Pekín ha rechazado categóricamente estas acusaciones, argumentando que las medidas implementadas en los hospitales regionales forman parte de programas legítimos de planificación familiar, salud pública y reducción de la pobreza que buscan homologar las normativas demográficas en todo el territorio nacional tras décadas de excepciones para las minorías. El caso de los hospitales de Xinjiang permanece indexado en los anales de la bioética contemporánea como un sombrío y complejo recordatorio de cómo el poder político y los recursos de la ciencia médica pueden ser desviados de sus fines humanitarios para ser utilizados como herramientas de ingeniería social y control poblacional sobre los sectores más vulnerables de una sociedad. Sanatorio mental de Linz y el Club de la Muerte. Hacia finales de la década de los 80, el pabellón 5 del Hospital General de Linz, en Viena, Austria, se convirtió en el escenario de uno de los casos de vulneración ética y criminalidad institucional más impactantes de la posguerra europea. En este pabellón, destinado principalmente al cuidado a largo plazo de pacientes ancianos, crónicos y con movilidad reducida, 4 auxiliares de enfermería, Waltraud Wagner, María Gruber, Ilse Castrun y Irene Lidolf, consolidaron una red de complicidad interna que la opinión pública denominó posteriormente como el Club de la Muerte. Aprovechando la laxitud en la supervisión de los turnos nocturnos, la sobrecarga de trabajo del personal médico y la absoluta indefensión de los internos, estas cuidadoras comenzaron a decidir de forma arbitraria sobre la vida de aquellas personas de la tercera edad que consideraban que demandaban demasiada atención, resultaban ruidosas o simplemente se quejaban de sus dolores. El modus operandi implementado por las auxiliares reflejó una frialdad absoluta en la instrumentalización de los recursos hospitalarios y el abuso de su posición de autoridad. En un inicio, la red comenzó a administrar de forma subrepticia dosis letales de morfina y sedantes para provocar paros cardiorrespiratorios en los pacientes seleccionados. Sin embargo, al notar que el incremento inusual en el uso de estos fármacos controlados podía despertar las sospechas de los inspectores de la farmacia interna, Wagner diseñó un sistema de ejecución alterno conocido como el método del agua. Esta técnica consistía en inmovilizar firmemente a las víctimas postradas en sus camas, taparles las fosas nasales y verter de manera forzada grandes cantidades de agua directamente en sus bocas, obligando a los ancianos a inhalar el líquido hacia las vías respiratorias para simular una muerte por congestión pulmonar o neumonía natural, una condición médica común en personas de edad avanzada que solía ser registrada en los expedientes clínicos sin generar mayores investigaciones forenses. El fin de las operaciones del grupo ocurrió en 1989, cuando un médico del hospital escuchó de forma accidental a varias de las auxiliares bromear y jactarse en un bar local sobre el reciente fallecimiento de una de las pacientes de su pabellón, lo que motivó una denuncia inmediata y una exhaustiva auditoría en los archivos del centro de salud. Durante los interrogatorios judiciales, las implicadas admitieron su participación directa en los hechos, argumentando inicialmente que sus acciones respondían a un deseo de eutanasia compasiva, justificación que se desmoronó cuando las investigaciones policíacas demostraron que los homicidios eran utilizados como un mecanismo de castigo y control social frente a conductas molestas de los internos. Aunque fueron procesadas y condenadas por cerca de 40 casos confirmados, los peritos e historiadores criminales estimaron que la cifra real de víctimas bajo este esquema pudo superar las 200 personas a lo largo de 6 años de actividad delictiva.
La exposición pública del desastre de Linz desató una severa crisis política en Austria, forzando la renuncia de altos funcionarios de salud de Viena y evidenciando el grave abandono estructural, la falta de personal calificado y las deficiencias de monitoreo en las áreas de atención geriatra del país. El inmenso dolor de las familias que confiaron la última etapa de vida de sus seres queridos a una institución pública y se toparon con una conducta tan dañina impulsó una transformación radical en la legislación de asilos europeos, implementando auditorías automatizadas de mortalidad por turnos y la presencia obligatoria de médicos supervisores las 24 horas. La historia de este sanatorio permanece grabada en los anales de la criminología médica mundial como un doloroso ejemplo de cómo el prejuicio hacia la vejez y el silencio administrativo. Búnker de tortura del Hospital Militar de Santiago. Durante los años del régimen militar en Chile, tras el quiebre institucional de 1973, diversas instalaciones sanitarias e infraestructuras de la red de salud del Estado, siendo el Hospital Militar de Santiago uno de los recintos más señalados en los informes de derechos humanos posteriores, albergaron dinámicas operativas secretas coordinadas por los servicios de inteligencia como la DINA y la CNI. En los subterráneos, dependencias restringidas y clínicas clandestinas asociadas a los aparatos de seguridad, se habilitaron espacios de confinamiento e interrogatorio donde la práctica de la medicina tradicional fue desvirtuada por completo para integrarse a la estructura de represión política. El aspecto más crítico e impactante de este fenómeno fue la participación activa y deliberada de personal médico, enfermeros y personal de la salud real, quienes utilizaron sus conocimientos técnico-científicos no para aliviar el sufrimiento humano, sino para optimizar la eficacia de los apremios físicos y psicológicos aplicados a los prisioneros políticos. El rol fundamental de estos profesionales sanitarios en las salas de interrogatorio consistía en supervisar de manera minuciosa las constantes vitales de los detenidos, evaluando sus límites biológicos mediante la medición de la presión arterial, el pulso y la respuesta cardíaca durante la aplicación de descargas eléctricas o métodos de asfixia. Su intervención tenía como objetivo dictaminar con frío rigor técnico hasta qué punto se podía prolongar el castigo corporal sin causar un deceso imprevisto que entorpeciera la obtención de información, ordenando pausas obligatorias para estabilizar momentáneamente a las víctimas y permitir la reanudación de las sesiones una vez que recuperaban el conocimiento. Asimismo, la investigación histórica y los testimonios de sobrevivientes ante comisiones de verdad revelaron el desarrollo de métodos de tortura farmacológica, donde los especialistas dosificaban e inyectaban de forma subrepticia sustancias psicotrópicas, pentotal sódico, conocido coloquialmente como el suero de la verdad, y potentes sedantes para anular la fuerza de voluntad de los recluidos, inducir estados de profunda desorientación sensorial o simular cuadros clínicos psiquiátricos severos que invalidaran sus testimonios. La posterior documentación de estas prácticas tras el retorno a la democracia, consignada en documentos oficiales como el informe Valech, desató profundas fracturas éticas en el Colegio Médico de Chile, el cual debió iniciar intensos procesos de auditoría interna, tribunales de ética y expulsiones de antiguos miembros que violaron el juramento hipocrático al poner la ciencia al servicio de la violencia estatal. El caso del uso de la infraestructura hospitalaria militar y civil como centros de contención ilegal permanece indexado en los anales de la bioética latinoamericana como uno de los ejemplos más documentados y sombríos de la instrumentalización de la medicina con fines geopolíticos, evidenciando el peligro de la pérdida de autonomía profesional ante regímenes totalitarios. Las batallas legales emprendidas por las agrupaciones de víctimas para procesar a los médicos implicados han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva del país, quedando grabado como un crudo recordatorio de cómo las estructuras destinadas constitucionalmente a preservar la vida pueden ser corrompidas para transformarse en herramientas de vulneración de los derechos humanos fundamentales. Estamos en el nivel 5. Escuadrón 731 en el Hospital de Harbin. Durante los años de la ocupación japonesa en Manchuria y en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el complejo médico militar de Pingfan, situado en las afueras de la ciudad de Harbin, operó bajo el nombre clave de Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Guangdong, sirviendo como cuartel general del infame Escuadrón 731.
Dirigido por el general de división y médico Shirishiri, este inmenso centro de investigación biomédica, dotado de laboratorios de última generación, quirófanos y pabellones de reclusión, instrumentalizó la ciencia médica para perpetrar algunas de las mayores transgresiones bioéticas y atrocidades humanitarias de la historia moderna. Miles de prisioneros chinos, rusos, mongoles y coreanos, a quienes los científicos y el personal militar denominaban de forma deshumanizante como marutas, troncos o pedazos de madera, fueron utilizados como sujetos experimentales vivos en una campaña orientada al desarrollo de armas biológicas y químicas a gran escala. El modus operandi del personal sanitario dentro de las instalaciones reflejó una frialdad técnica absoluta en la ejecución de procedimientos quirúrgicos y patológicos destructivos sobre organismos humanos sanos. Los médicos del escuadrón realizaban vivisecciones, cirugías con el cuerpo abierto de personas conscientes, sin la aplicación de anestesia, argumentando que el uso de analgésicos alteraría los resultados biológicos y descompondría los tejidos, lo que les permitía extraer órganos vitales a los internos de forma sucesiva para observar el proceso de colapso orgánico en tiempo real antes de la muerte. Asimismo, en el área de investigación sobre la congelación extrema, dirigida por el fisiólogo Hisato Yoshimura, se sometía a los prisioneros a la intemperie en el gélido invierno de Manchuria, vertiendo agua sobre sus brazos y piernas de forma continua hasta que las extremidades se solidificaban por completo, momento en el cual los especialistas probaban diversos métodos de descongelación express, como la inmersión en agua hirviendo, provocando que la piel y los músculos se desprendieran del hueso ante la observación de los investigadores. La dimensión epidemiológica del complejo alcanzó niveles de devastación masiva mediante la inoculación deliberada de patógenos letales como la peste bubónica, el cólera, el carbunco, anthrax, el tifo y la sífilis, introducidos en el organismo de los recluidos a través de inyecciones directas, alimentos contaminados o sistemas de ventilación forzada en celdas de aislamiento herméticas. Tras documentar minuciosamente la velocidad de los contagios y la degradación biológica interna de los pacientes, el escuadrón diseñó bombas de cerámica especializadas, cargadas con pulgas infectadas con peste, que fueron desplegadas en ataques biológicos experimentales sobre diversas ciudades y aldeas de la China central, provocando brotes epidémicos que culminaron con la existencia de cientos de miles de civiles inocentes. Lo que más consternó a la comunidad historiográfica internacional tras el cese de las hostilidades en 1945 fue la total impunidad que rodeó a los perpetradores de la unidad. El gobierno de los Estados Unidos, priorizando los intereses de la Guerra Fría, otorgó inmunidad secreta y total a Shirishiri y a sus principales colaboradores científicos a cambio de recibir la totalidad de los datos, bitácoras, placas fotográficas e informes de las autopsias de los experimentos humanos, permitiendo que muchos de los médicos regresaran a Japón para ocupar puestos prominentes en universidades, la industria farmacéutica y el sistema de salud pública de la posguerra. El análisis histórico de la Unidad 731 de Arvin permanece indexado en los anales del derecho y la bioética global como el recordatorio más sombrío de cómo los recursos de la ciencia y el juramento de preservación de la vida pueden ser corrompidos por el nacionalismo extremo y la deshumanización del adversario. Las dolorosas revelaciones y los testimonios presentados en las décadas posteriores por exmiembros de la unidad rompieron el pacto de silencio institucional, evidenciando las heridas abiertas en las relaciones diplomáticas asiáticas y obligando a una profunda revisión sobre el valor ético del conocimiento obtenido mediante el sufrimiento humano. La memoria de las víctimas de Pingfan quedó grabada en la historia de la medicina contemporánea como un crudo testimonio de los extremos de crueldad a los que puede llegar la investigación científica cuando se despoja de sus principios humanitarios fundamentales en contextos de conflicto total. Abandono forzado del hospital psiquiátrico de Kharkov. A lo largo de los períodos de mayor inestabilidad armada y quiebre de las estructuras estatales en la región de Europa Oriental, las líneas de suministro y los presupuestos operativos destinados a las instituciones de asistencia social se cortaron de forma drástica, sumergiendo al hospital psiquiátrico de Kharkov en una crisis de desamparo absoluto. La intensificación de los combates en la periferia de la ciudad y el peligro inminente de bombardeos provocaron la huida paulatina o la imposibilidad de acceso del personal médico, de enfermería y de administración civil, lo que dejó las instalaciones operando en un vacío de autoridad y cuidado a las pocas semanas de iniciadas las hostilidades.
Los internos, muchos de los cuales se encontraban bajo los efectos de tratamientos psiquiátricos pesados, con movilidad reducida o recluidos bajo llave en pabellones cerrados por estrictas normativas de seguridad, quedaron completamente aislados del mundo exterior, sin comprender la naturaleza del conflicto que se desarrollaba fuera de los muros. La realidad interna del complejo se degradó rápidamente en una experiencia infrahumana marcada por el abandono biológico y el colapso de los servicios públicos más elementales. Al no contar con cuidadores que gestionaran el encendido de los sistemas de calefacción central durante los crudos inviernos de la región, las temperaturas dentro de los dormitorios descendieron bajo cero, congelando las tuberías e interrumpiendo el suministro de agua potable indispensable para la higiene y el consumo básico. La escasez crónica de insumos redujo las raciones de alimentos a la inexistencia total, forzando a los pacientes desvalidos a subsistir en condiciones de inanición extrema que mermaron sus sistemas inmunológicos y desencadenaron brotes epidémicos de enfermedades gastrointestinales y respiratorias en un entorno donde acumulaban los desechos sin control. La dimensión más sombría de este episodio se manifestó en el trágico desenlace de las personas que se encontraban atrapadas en las celdas de aislamiento y los pisos superiores del nosocomio. Sin canales de evacuación humanitaria organizados por el Estado y ante el silencio administrativo de las autoridades sanitarias, decenas de pacientes terminaron con su existencia en la intimidad de sus camas debido a las hambrunas masivas, siendo el frío extremo y la desnutrición severa los factores determinantes de la alta mortalidad en los pabellones. Al carecer de recursos para gestionar traslados hacia los cementerios civiles o fosas comunes externas, los pocos trabajadores que regresaban intermitentemente al lugar se topaban con un panorama desolador que evidenciaba la total desprotección de los sectores más frágiles de la población civil. El hallazgo y la posterior documentación de las condiciones críticas en que quedaron las instalaciones tras el cese de los enfrentamientos locales desataron profundas críticas internacionales y revelaron el nivel de vulnerabilidad al que son expuestos los pacientes de salud mental en contextos de crisis total. El caso del abandono forzado de Kharkov permanece indexado en los anales de la bioética y la salud pública global como un crudo testimonio de cómo la ruptura del tejido social y los conflictos bélicos pueden anular por completo las estructuras de protección humana, transformando un espacio destinado a la contención médica en un doloroso ejemplo del olvido institucionalizado ante las dinámicas de la guerra. Experimento de infección de cáncer de Chester Southam. En el año 1963, las instalaciones del Hospital de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, en Nueva York, se convirtieron en el epicentro de un encendido debate ético que conmocionó a la comunidad científica estadounidense y alteró el rumbo de la investigación clínica. El Dr. Chester Southam, un renombrado inmunólogo y oncólogo del Instituto Sloan Kettering, dio inicio a un protocolo de investigación diseñado para evaluar los mecanismos de defensa del organismo humano frente a los tumores malignos. Con la colaboración de médicos residentes del hospital, Southam seleccionó a una población de 22 pacientes de la tercera edad que se encontraban internados debido a padecimientos degenerativos graves y estados de debilidad extrema, utilizándolos como sujetos de estudio en un ensayo que pretendía demostrar si un sistema inmunológico ya comprometido por otras enfermedades crónicas poseía la capacidad de identificar y rechazar células tumorales extrañas o si, por el contrario, permitía el desarrollo de nuevos focos cancerígenos. El núcleo de la transgresión humanitaria radicó en el engaño deliberado y en la omisión absoluta del consentimiento informado hacia los participantes y sus familias. Los médicos inyectaron suspensiones de células cancerosas vivas, específicamente de la línea celular GELA, derivada de un carcinoma cervicouterino, en los brazos de los ancianos debilitados, ocultándoles por completo la naturaleza letal del material biológico implantado. Al ser cuestionado posteriormente, Southam justificó su proceder argumentando que no deseaba alarmar innecesariamente a los pacientes con la palabra cáncer, asegurándoles simplemente que se les estaba aplicando una prueba rutinaria de inmunidad o un preparado celular benigno, una práctica que violaba de forma directa las normativas de transparencia y respeto a la autonomía del paciente establecidas en los códigos de ética médica internacionales de la posguerra. La dimensión ética del suceso alcanzó un punto crítico debido a la valiente intervención de 3 médicos del propio hospital, los doctores Perry Barrage, David Lichter y Lazarus Howell, quienes al descubrir la naturaleza clandestina del experimento se negaron rotundamente a participar y presentaron una denuncia formal ante la junta de directores del centro médico.
A pesar de los intentos iniciales de la administración por silenciar las protestas para proteger el prestigio de la institución, el caso trascendió al Departamento de Educación del Estado de Nueva York y a la opinión pública, revelando que el especialista ya había realizado pruebas similares en años anteriores, inyectando células cancerosas a prisioneros sanos en la penitenciaria de Ohio, determinando que en los ancianos de Brooklyn los nódulos resultantes tardaban mucho más tiempo en ser rechazados por el organismo debido a su fragilidad biológica. La resolución judicial del escándalo derivó en una sanción administrativa que suspendió de manera condicional la licencia médica de Chester Southam por un período de 1 año, una pena que muchos activistas y juristas consideraron sumamente laxa frente a la gravedad del abuso cometido contra personas desvalidas. El inmenso dolor y la indignación social provocados por el experimento de Brooklyn impulsaron a los institutos nacionales de salud a endurecer de forma radical los requisitos de financiamiento para investigaciones científicas, exigiendo la creación obligatoria de comités de revisión independientes institucionales para vigilar cada protocolo y garantizar que el cuidado de las personas vulnerables nunca vuelva a ser ignorado en nombre del progreso científico. Operación T4 en los hospitales del Tercer Reich. A partir de finales de 1939, el régimen nacionalsocialista implementó desde su sede en el número 4 de la calle Tiergartenstraße de Berlín una directriz secreta que transformó la red de hospitales públicos y sanatorios de Alemania y Austria en centros de exterminio sistemático. Conocido oficialmente como la Operación T4, este programa de eutanasia forzada fue dirigido y ejecutado directamente por prominentes médicos, psiquiatras y directores de hospitales nazis, quienes desvirtuaron por completo el juramento hipocrático en favor de las teorías de higiene racial e ingeniería social del Estado. Bajo el argumento pseudocientífico de erradicar las vidas indignas de ser vividas y eliminar la carga económica que representaban para el esfuerzo bélico, las autoridades sanitarias obligaron a los directores de los asilos a llenar formularios minuciosos donde se catalogaba a los internos según su capacidad laboral y la gravedad de sus diagnósticos, seleccionando masivamente a personas con esquizofrenia, epilepsia, demencia, síndrome de Down, parálisis cerebral y diversas discapacidades físicas o enfermedades crónicas. El modus operandi dentro de los 6 centros principales de ejecución, como Grafenegg, Adamar, Artheim y Sonnenstein, reflejó una frialdad técnica y burocrática sin precedentes que sentó las bases operativas de las mayores tragedias humanitarias del siglo XX. Los pacientes seleccionados eran trasladados en autobuses grises con ventanas pintadas para evitar las miradas de los lugareños, y al ingresar a los hospitales designados se les despojaba de sus pertenencias bajo engaños, asegurándoles que pasarían por un proceso rutinario de desinfección. En lugar de recibir tratamientos médicos, los internos eran conducidos a habitaciones herméticas diseñadas específicamente por ingenieros y médicos para liberar monóxido de carbono embotellado, o bien eran ejecutados mediante la administración de sobredosis de medicamentos como el fenobarbital y la morfina. Posteriormente, el personal hospitalario incineraba los cuerpos en hornos crematorios construidos dentro de las propias instalaciones y enviaba a los familiares actas de defunción falsificadas que atribuían el deceso a causas naturales comunes como neumonía o paros cardíacos. La dimensión histórica de la Operación T4 radica en que funcionó como el ensayo general y la escuela técnica para las tecnologías e infraestructuras que más tarde se desplegaron a gran escala en los campos de exterminio de la Europa ocupada. Los médicos y el personal de enfermería que perfeccionaron los métodos de asfixia por gas, la logística de transporte masivo, la manipulación de cadáveres y el ocultamiento administrativo de los crímenes en los hospitales psiquiátricos fueron transferidos directamente a los campos de Polonia para coordinar la maquinaria industrial del Holocausto. A pesar de que las enérgicas protestas públicas de líderes religiosos y el descontento de la población civil forzaron la paralización oficial del programa en agosto de 1941, las ejecuciones continuaron de manera descentralizada y clandestina en numerosos pabellones infantiles y hospitales generales hasta el fin de la guerra, elevando la cifra total de víctimas a más de 200.000 personas desvalidas. La documentación de estos expedientes clínicos durante los juicios de Nuremberg conmocionó al mundo al revelar que los principales ideólogos y ejecutores de las masacres no eran criminales comunes, sino respetados académicos, científicos y profesores universitarios que justificaban el exterminio como un acto de depuración biológica.
El caso de la Operación T4 permanece grabado en los anales de la bioética y el derecho internacional como el testimonio más radical y sombrío de cómo los recursos de la medicina y la estructura hospitalaria de una nación pueden ser corrompidos y utilizados como armas de destrucción masiva cuando se suprime la empatía y se condiciona el valor de la existencia humana a criterios de utilidad estatal. Misterio gubernamental. Los hospitales 83. A lo largo de las últimas décadas, el hermetismo absoluto del régimen de Pyongyang ha mantenido al sistema de salud de Corea del Norte en una opacidad casi total, un escenario del que han emergido alarmantes testimonios de desertores de alto nivel, exmilitares y profesionales de la salud que señalan la existencia de los denominados hospitales 83. De acuerdo con estas declaraciones recopiladas por agencias de inteligencia internacionales y organismos de derechos humanos, estas instalaciones operan como centros médicos militares clandestinos, estratégicamente ubicados en áreas de acceso estrictamente restringido, bases subterráneas o islas apartadas del mapa civil. Las descripciones apuntan a que estos complejos instrumentalizan la infraestructura sanitaria para un propósito sumamente destructivo: servir de laboratorios humanos donde se realizan pruebas clínicas extremas y ensayos biológicos, utilizando como sujetos experimentales a prisioneros políticos debilitados, disidentes caídos en desgracia y ciudadanos con discapacidades físicas o mentales que son catalogados por la ideología estatal como no productivos para el desarrollo de la nación. El modus operandi que rodea a estos misteriosos recintos del aparato militar norcoreano refleja una deshumanización absoluta y una total ausencia de regulaciones éticas independientes. Los testimonios de antiguos funcionarios de seguridad describen que los internos seleccionados son trasladados bajo estrictos protocolos de confidencialidad y, una vez dentro de las instalaciones, se les somete a la exposición controlada de agentes químicos avanzados, gases asfixiantes y toxinas biológicas con el fin de medir la letalidad de los compuestos y documentar los tiempos exactos de colapso orgánico y nervioso en seres humanos. Asimismo, se reporta la realización de cirugías experimentales invasivas y amputaciones innecesarias sin el uso adecuado de anestesia, orientadas únicamente al entrenamiento práctico de cirujanos militares en escenarios de combate simulado o a comprobar los límites de la resistencia al dolor y al choque hipovolémico en el organismo de los recluidos. La dimensión geopolítica de los hospitales 83 radica en la inmensa dificultad para verificar estos expedientes mediante inspecciones independientes, dado que el gobierno norcoreano niega categóricamente su existencia y restringe el acceso de cualquier relator especial de las Naciones Unidas a sus prisiones y zonas militares. No obstante, las persistentes declaraciones de testigos que aseguran haber formado parte de la red de transporte de estos complejos o haber observado los efectos de los químicos en las celdas de vidrio herméticas coinciden de manera consistente en la estructura y los métodos descritos, sugiriendo que la red sanitaria del país posee una ala oculta que opera bajo lógicas de exterminio biológico similares a las peores tragedias de la Segunda Guerra Mundial. El caso de estas instalaciones clandestinas permanece indexado en los anales del derecho internacional como uno de los misterios gubernamentales y éticos más perturbadores de la era contemporánea, quedando grabado como un crudo recordatorio del peligro que corren las poblaciones desvalidas cuando la ciencia médica se despoja de sus principios humanitarios y se somete enteramente a los intereses armamentistas de un régimen totalitario. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Les agradezco mucho a todos por tomarse la molestia de dejarme sus motivadores mensajes. Si este video te ha gustado, por favor déjame tu like, comenta que otro caso puede estar en una segunda parte de este iceberg, comparte mi video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.